Vale, pues si os parece, empezamos. Justo ahora veo que estáis escribiendo algunos. Eh, yo soy Laura. Vale, me dice alguien que no escucha bien. Hemos estado ahora haciendo pruebas de sonido y en principio iba bien la cosa. ¿El resto escucháis? Vale, vale. También hay gente que me dice que escucha bien, así que igual es, a ver quién hay, bueno, invitado, que no sé quién será, igual es problema de tu ordenador. Vale, pues si os parece, vamos empezando. Yo soy Laura, soy psicóloga clínica, trabajo en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Santa Cristina, que es un hospital público. Y bueno, pues os voy a presentar hoy un webinar sobre un máster en el que he colaborado, que es un máster en nutrición, obesidad y microbiota. A ver, vale, entiendo que ya se ve bien la pantalla. A ver que me confirmen. Vale, pues nada, empiezo entonces. Como os decía, la idea del webinar es presentaros pues este máster de nutrición, obesidad y microbiota para que bueno, pues podáis pensar a ver si es algo que os puede ayudar en vuestra formación o os puede interesar. Eh, bueno, yo quería hablaros un poquito de la parte de psicología y nutrición y obviamente, como os decía, pues yo me dedico a los trastornos de la conducta alimentaria, así que no puedo evitar centrarme al principio un poquito más en esta parte. A ver, los trastornos de la conducta alimentaria, tampoco os voy a contar nada nuevo porque eso, como sois psicólogos, psicólogas en su mayoría, ¿no? Pues son trastornos que son relativamente prevalentes en la población. Parece, por lo menos nosotras en la pública sí que lo estamos viendo, que a partir del confinamiento como que está habiendo un repunte de estos trastornos. Entonces, bueno, que resulta interesante también poder como profundizar un poco en el conocimiento de los mismos y que es verdad que quizá la esfera como más psicológica pues la tenemos obviamente más controlada de la carrera y también de lo que cada una se vaya formando, pero que toda la parte nutricional pues nos solemos quedar bastante cojos. ¿Por qué me parece importante tener conocimiento sobre el trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, la anorexia nerviosa es un trastorno bastante prevalente, como se da aproximadamente en el 0,4% de las mujeres jóvenes. Tampoco parece una barbaridad, pero en realidad es bastante. Y también pues, es un trastorno que causa mucha angustia porque tiene una tasa bruta de mortalidad de 5% por década. Esta mortalidad tiene que ver con suicidio, pero también tiene que ver con muchas complicaciones médicas asociadas a los déficits nutricionales, que, como os digo, pues muchas veces no conocemos tan bien desde psicología y a veces podemos como desatender esta parte más biológica básica de la nutrición y que es importante porque tiene un impacto grande sobre la salud de las personas. La bulimia nerviosa, ya sabéis que la anorexia tiene que ver con un infrapeso, ¿no? Que se da por una serie de conductas sostenidas en el tiempo que, pese a que el peso es claramente bajo y es insuficiente para mantener una salud adecuada, la persona como que persiste haciendo estas conductas. Yo diría que es como el trastorno probablemente de la conducta alimentaria más conocido y es el que más suele llegar a los hospitales de día o a los centros en los que trabajamos. Yo creo que porque es como el más visible. Sin embargo, no es el más prevalente. La bulimia nerviosa, si os fijáis en la diapositiva, es bastante más prevalente que la anorexia nerviosa, se da como entre un 1 1,5% de las mujeres jóvenes y es verdad que tiene una tasa bruta de mortalidad menor, de un 2%, pero sigue siendo una tasa importante y el riesgo de suicidio es elevado, además de que claramente hay un detrimento importante en la calidad de vida de las personas. En esto yo soy bastante insistente porque me parece que toda la parte de bulimia y atracón, que es con lo que yo más trabajo, pues muchas veces como que queda un poco más relegada y a veces cuando hacemos valoraciones, incluso desde psicología, de los pacientes o las pacientes, no exploramos si existen atracones. Los atracones dan mucha vergüenza, es difícil que los cuenten. No exploramos si existen purgas, no exploramos cuál es la estructura alimentaria. Y en ese sentido, pues por eso me parece importante también como tener todas estas cuestiones más nutricionales en la cabeza, pues porque hay trastornos como la anorexia que quizá no pasen tan desapercibidos porque son obvios, porque se ve que la persona está en un infrapeso, ¿no? Pero quizá en el caso de otros trastornos como pueda ser la bulimia o como pueda ser el trastorno por atracón, pues sí pasan desapercibidos y a veces llegan personas a tratamiento pues ya como después de dar muchos tumbos, muchas veces vienen personas que sí han estado en tratamiento con psicólogos o psicólogas, pero nunca han hablado de la parte alimentaria y tampoco nunca les han preguntado. También os lo digo como un poco para animaros a tenerlo más en cuenta en vuestro día a día.
trabajéis donde trabajéis, ¿no? Para poder explorar bien todas estas partes. Y hay una parte del máster que no es la más grande, ¿no? Pero es a la que nos dedicamos fundamentalmente yo y otras compañeras que trabajan conmigo en la unidad, que se centra un poco en toda esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria. Hay una parte más puramente de criterios diagnósticos que quizá no parezca tan importante, pero yo tengo aquí muchas personas que rotan conmigo, tanto residentes como estudiantes, y es súper frecuente que la gente piense que, por ejemplo, en anorexia no hay purgas, o es muy frecuente también que la gente piense que en bulimia no hay restricción, que si hay restricción es anorexia, o esto no es así, la diferencia entre anorexia y bulimia es si hay un infrapeso o no. Por ejemplo, ¿no? Que son pequeñas cosas de criterios diagnósticos que pueden parecer poco importantes, pero que siempre está bien darles un repaso. Y también me parece que es importante poner sobre la mesa e insistir sobre el trastorno de atracón, que es el que menos va a llegar a consulta, también es el que menos explora, quizá parcialmente por todo esto de la gordofobia, y que clásicamente se ha entendido que si una persona tiene un sobrepeso es porque es vaga o porque no se esfuerza lo suficiente, o, ¿no? Y no se han explorado quizá los factores psicológicos que pueda haber detrás, o también los factores culturales, ¿no? Por ejemplo, la pobreza. Entonces, en todo esto me parece que es importante que podamos mirar, y esto en el máster también lo comentamos, a la obesidad y al sobrepeso con una mirada no tan juiciosa y quizá un poco más compleja, ¿no? De qué puede haber detrás. Y una de las cosas que puede haber detrás es un trastorno de atracón que tiene una prevalencia vital muchísimo mayor que la anorexia y la bulimia, de un 1,9%, y sin embargo, como os digo, es raro que llegue a consulta. Entonces, bueno, yo esto os lo digo porque si os dedicáis y trabajáis con personas, que obviamente si sois psicólogos es así, me parece como que es importante tener esta mirada, y bueno, eso que en el máster se profundiza un poco más en esto, pero ya para deciroslo desde el webinar, que por favor esto lo tengáis en cuenta. Luego también, pues obviamente existen trastornos de la conducta alimentaria no especificados que también tienen que ver mucho con la nutrición. Y también, bueno, pues hacemos un repaso por otros trastornos importantes que a lo mejor en la carrera como que se pasan un poco por encima, pero que quizá no se habla tan de la realidad de la clínica, ¿no? De lo que te encuentras. Una cosa es saberte unos criterios de SM y otra cosa es ver que es un trastorno, cuando yo estoy viendo a alguien que a lo mejor puede ser un trastorno por atracón, que a lo mejor pueda tener purgas, que a lo mejor no. Entonces, en todo esto, pues hacemos un repaso también por trastornos quizá más típicos de la infancia, aunque no solo, como pica, el trastorno de rumiación, el de evitación-restricción de la ingesta de alimentos. Y también hablamos de algunos trastornos de la conducta alimentaria especificados, como pueda ser el síndrome de la ingesta nocturna de alimentos, que es como un síndrome que se está estudiando mucho últimamente, pues por la prevalencia que tiene, que se ve que llega con mucha frecuencia a las consultas, y que consiste en despertares durante la noche para ingerir comida, pero no se vive como fuera de control, como si fuese un atracón. Y es como una entidad diagnóstica, bueno, todavía no es una entidad diagnóstica, pero se está como estudiando mucho sobre este síndrome, y parece pues que probablemente en un futuro de DSM-6 o lo que sea, probablemente aparezca como un trastorno independiente. Y luego, obviamente, y especialmente para aquellas personas que nos dedicamos a la psicología, pues ya sabemos que el diagnóstico es simplemente un nombre. Es verdad que yo sí que creo que es importante a veces poner nombre a las cosas para que se empiecen a ver, como pueda ser el trastorno por atracón, ¿no? Y que se deje de pensar que si una persona tiene sobrepeso, pues eso es porque es una vaga y punto, o porque no le da la gana, o bueno, que esto se ve mucho, y poder mirar más allá de todo esto. Pero, obviamente, aparte de poder identificar realidades que nos permitan pues, acercarnos a las personas y echarles un cable, pues tenemos que mirar más allá del diagnóstico. Como sabéis, por ejemplo, en los trastornos de la conducta alimentaria, la migración diagnóstica, es decir, empezar en un diagnóstico y acabar en otro, es el pan de cada día, ¿no? Por ejemplo, el 50% de las personas que empiezan o debutan con una anorexia nerviosa terminan en un diagnóstico de bulimia nerviosa, ¿no? Como que ahí hay mucho entrecruzamiento, y esto tiene que ver con muchos factores subyacentes a los trastornos de la conducta alimentaria, que también hablaremos de ellos en el máster. Estos factores subyacentes pues son factores, en algunos de ellos son factores biológicos, también son factores obviamente psicológicos, pues se habla mucho de la regulación emocional, se habla mucho del perfeccionismo, ¿no? Y de la baja autoestima. Luego también obviamente factores familiares que son muy importantes, ¿no? De familias muy aglutinadas, de familias con una elevada emoción expresada, en la que hay mucha crítica,
o bueno, pues que muchas veces el paciente ocupa un poco el rol de apaciguar como todos los problemas que hay en la familia y convertirse un poco en el chivo expiatorio o la cara visible de las cosas que no van bien y todo lo otro queda un poco apartado. De esto también comentamos un poco en el máster. Y luego, obviamente, factores culturales que tienen que ver con la cultura de la dieta, que tienen que ver con la gordofobia, que tienen que ver con la exigencia a los cuerpos fundamentalmente de las mujeres, ¿no? Y también otros factores como puedan ser factores socioeconómicos. Y en lo que tiene que ver con la obesidad, también hay un epígrafe dedicado o toda una parte de un bloque dedicada como a la esfera psicológica de la obesidad y también pues se está viniendo a cuestionar un poco la definición clásica, ¿no? La definición clásica de obesidad ha sido, bueno, pues si tú comes X y o bien estás comiendo de más respecto a lo que gastas o bien estás gastando de menos respecto a lo que comes, ¿no? Y ahí nos hemos movido, o clásicamente el sistema médico se ha movido desde ahí, pues o comes menos o haces más ejercicio, fin de la historia. Y no se ha hecho más investigación o se ha procurado entender un poco mejor la realidad de las personas con obesidad. Entonces, está habiendo bastante debate en lo que tiene que ver con la inclusión de obesidad como una categoría diagnóstica dentro de los trastornos mentales. Yo personalmente no estoy de acuerdo con que se incluya la obesidad como un trastorno mental porque hay múltiples factores que puede haber, ¿no?, detrás de una obesidad. Sí que es verdad que parece que determinados perfiles pues, puedan tener un uso de la comida como para regular las emociones o, ¿no?, y en esto compartir como algo de los TCA, ¿no?, dentro de la obesidad. Pero bueno, sobre todo se viene hablando como de nuevas definiciones en las que ya no solo se incluye el o comes menos o haces más ejercicio y ahí nos hemos quedado y si no lo haces es que eres un vago, ¿no? Que aún por desgracia se sigue viendo esto, sino que se empiezan a tener ya más en cuenta pues, otros factores psicosociales, culturales. Los países con más pobreza y también las personas con más pobreza tienen muchas más posibilidades de tener obesidad pues, por múltiples razones, porque trabajo 800 horas al día y no me puedo dedicar a hacerme una alimentación saludable porque es que no me da la vida, porque obviamente es mucho más barato comerme algo en el McDonald's que cogerme un lenguadito a la plancha, ¿no? Entonces, como que hay muchos factores que tienen que ver con lo sociocultural, que también tienen que ver con los hábitos alimenticios de las familias que se van heredando, que también tienen que ver, obviamente, con factores psicológicos y en ocasiones también, ¿no?, y vinculado al trastorno de atracón y a la bulimia, pues con historias de trauma terribles, ¿no? Y luego también, obviamente, otros factores neuroendocrinos, etcétera, que están también detrás de la obesidad. Entonces, la idea también sería como poder ampliar un poquito la mirada respecto a esto y salirnos como eso del juicio más tradicional. No os lo he comentado esto, pero yo ahora no puedo ver el chat porque estoy viendo mi pantalla, entonces todo lo que vayáis preguntando o lo que se os vaya ocurriendo lo leemos al final, ¿vale? Y si tenéis dudas o lo que sea, lo comentamos al final, para que lo sepáis que me acaba de venir ahí la idea. Y bueno, que eso, la idea también sería pues, poder ver un poco qué factores psicológicos puede haber detrás de la obesidad, también poder hablar un poco de la modificación de hábitos, que muchas veces resulta frustrante para los y las profesionales, ¿no? El ver que pues, está claro que esta es la pauta que hay que seguir, ¿no? Que pues yo que sé, que es importante que te muevas por lo menos un par de veces por semana, que es importante que los alimentos ocasionales sean ocasionales y no sean lo que consumes todos los días, que es importante introducir verdura, que, ¿no? Los cambios de hábitos son algo muy difícil y yo creo que esto también es algo importante a tener en mente, ¿no? Que pues cuántas luchas hay que tener con un niño pequeño para que se acostumbre a lavarse los dientes 3 veces al día. No es una cosa que hagas ni en un día, ni en un mes, igual son años y años de estar con el niño, venga, lávate los dientes, que no quiero, ¿no? Entonces, la adquisición de hábitos es algo complicado y también lo podemos pensar en nosotras mismas cada vez que intentamos, yo qué sé, hacer deporte, dejar de fumar o cualquier cosa que intentemos instaurar nueva, acostarnos antes o madrugar, pues es algo difícil y desde ahí también es importante como ir teniendo cierta perspectiva porque a veces cuando uno está en la clínica trabajando, pues bueno, puede resultar frustrante y se puede acabar, bueno, pues en vez de ayudar en la modificación de hábitos desde, bueno, ciertas, ¿no? Una comprensión más compleja de las dificultades que pueda tener la persona, uno se puede quedar muy atascado, ¿no? Y luego también es importante conocer otros tratamientos frecuentes que tienen que ver con los TCA, que tienen que ver con la obesidad y que os vais a encontrar si trabajáis con personas de este perfil, como por ejemplo la cirugía bariátrica, como ciertas medicaciones, últimamente por ejemplo mucho el Ozempic, ¿no? Y todo esto es algo que es importante que lo podamos ir conociendo, aunque seamos psicólogos y no vayamos ni a recetar ni a meternos ahí, pero por lo menos conocer los procedimientos, ¿no? Y también pues si a nuestras pacientes, yo qué sé, les ofrecen X medicación o pues tener un poco una idea de qué son estas cosas.
Algo importante también es la parte de evaluación del estado nutricional del paciente. Yo tengo la gran suerte de trabajar en una unidad multidisciplinar con una nutri que se llama Lucía, que también os dará clase en el máster si finalmente lo hacéis. Entonces, yo tengo la gran suerte de que yo esta parte la puedo delegar en alguien que es especialista en nutrición y que además, si yo en algún momento tengo alguna duda, si en consulta alguna paciente me pregunta por lo que sea, pues yo o la remito a Lucía o le puedo decir, oye, Lucía, ¿y esto cómo lo haces? O esto, ¿no? Pero yo sé que esa no es la realidad de la mayoría de las personas que trabajan en psicología. Sé que muchas veces uno está solo en consulta con el paciente y no tiene esa posibilidad. Entonces, bueno, para quienes estéis en esa situación, me parece interesante poder tener algunos conocimientos de nutrición, poder desde ahí echar un cable, ¿no? Un poco más allá de simplemente la parte que cada uno pueda tener por intuición, que a lo mejor por intuición nos puede parecer muy bien una cosa, pero no es lo más saludable, no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, en todo esto me parece que, bueno, yo me siento muy segura de contar con una Nutri, pero si no tuviese ese privilegio, me parece que es importante también poder saber de esto si vamos a trabajar en trastornos de la conducta alimentaria o en general. Y luego también la parte de empezar a dar importancia a los hábitos alimentarios en la valoración del paciente. Yo veo que es muy frecuente quizá preguntar por el sueño, porque a todos se nos ocurre, o porque el paciente trae, pues tengo pesadillas, pues duermo mal, ¿no? O se le ve, pero la parte alimentaria no es tan frecuentemente explorada y eso sí que me parece importante, ya no solo por los trastornos de la conducta alimentaria, sino porque muchas veces cuando una persona está desanimada, pues no se está cuidando en lo más básico. Una persona puede estar en un normopeso y estar en un estado nutricional terrible. Entonces, me parece que todas estas cosas, tener esta mirada, que yo antes de trabajar con trastornos de la conducta alimentaria en esta unidad, pues no la tenía, creo que es algo interesante. Para aquellas personas que trabajéis más quizá en el campo de la psicología del deporte, pues también hay como partes del máster dadas pues, por Nutris, por médicos, que hablan un poco como de las estrategias nutricionales que se aplican a deportistas de alto rendimiento y también como para actividades físicas y deportivas que se practican con frecuencia, que quizá esto pues... vamos, en mi ámbito no es tan importante, pero quien trabaje más en esta parte de psicología del deporte o esté cerca de personas que se dediquen al deporte profesional o pueda encontrarse en consulta, cosas así, pues puede ser interesante. Y luego también para las personas que os dediquéis a la parte de psicología de la salud, pues hay bastantes partes del máster en las que se explican un poco como los cambios alimentarios que se pueden sugerir en determinadas patologías oncológicas digestivas, en también determinadas patologías del aparato digestivo, que hay muchas veces, yo cuando roté la interconsulta, pues como psicóloga me vi muy perdida, pues porque no entiendo qué son las adherencias, ¿no? Que hay cosas que no sé, cambios que no entiendo y el paciente agradece en general que tú tengas un poco una idea de las cosas que le están pasando, de los procedimientos por los que pasa, ¿no? Entonces, creo que para quien trabaja en un ambiente así también es interesante, ¿no? Poder acompañar en estos cambios alimentarios que a veces por necesidad tras una cirugía, ¿no? Pues se tienen que dar y poder ver cómo acompañar en todo esto. También hay una parte en la que se habla como de las alteraciones nutricionales en momentos específicos, por ejemplo, de la mujer, ¿no? Durante el embarazo, durante la lactancia, durante la menopausia. Y también me parece que es algo interesante a tener en cuenta a la hora de trabajar con estos perfiles. Y luego también hay una parte en la que se habla mucho de cómo promover el bienestar emocional y cómo promover ciertas cosas que son importantes, como por ejemplo la mejora del sueño, también utilizando cuestiones de la dieta, ¿no? Entonces, cómo incluir los hábitos alimentarios en programas o intervenciones que estén dedicados a la promoción de la salud, si algunos dedicáis a esto. Por ejemplo, pues por lo visto, aquí yo digo por lo visto porque yo ya sabéis que no soy médico y esto os lo va a explicar mucho mejor mis compañeros que sí que son médicos y nutris, ¿no? Pero que hay varios estudios en los que se ha empezado a relacionar la microbiota con la producción de melatonina, especialmente o en concreto con la producción de triptófano, que luego afecta a la producción de melatonina y también con la producción de serotonina, que sabéis que son sustancias que tienen mucho que ver con el tema del patrón del sueño y de la estructura del sueño. Entonces, pues hay como partes enteras del máster dedicadas un poco a, vale, ¿y cómo podríamos quizá mantener una dieta que ayude un poco más al sueño si veo que esta persona, bueno, puede ser un factor que esté influyendo en este caso? ¿Cómo podríamos en promoción de la salud ayudar desde ahí? Y bueno, aquí eso, no voy a entrar así en grandes detalles porque, como os digo, pues no soy especialista en esta parte, pero sí que es verdad que hay otros compañeros que sí lo son y que explican un poco de, el eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Que por lo visto cada vez está habiendo más estudios
de la relación entre la microbiota, el sistema inmune, el sistema gastrointestinal, el endocrino y el sistema nervioso, ¿no? Y que parece que todos estos lugares del cuerpo, ¿no? Como que tienen diferentes receptores y mediadores que permiten que exista una comunicación. Entonces es algo así como poner una base científica a algo que todos sabemos, ¿no? Que es, pues, cuando estoy más nervioso, pues igual se me suelta el estómago o, ¿no? Es lo típico de mariposas, ¿no? O cagarse de miedo, como cosas que ya sabemos que en el refranero popular mismo aparece, que obviamente existe una relación entre el sistema digestivo, ¿no? Y que hay muchas alteraciones que tienen que ver con cuando uno está, pues eso, más nervioso y cómo impacta ahí, que se están pudiendo como ver cuál es la explicación detrás de todo esto, ¿no? Cuál es esta comunicación. Y entonces pues se ve como cosas que tengan que ver más con el sistema nervioso central, pues pueden afectar a el balance de la microbiota, a las secreciones que se vayan haciendo a nivel intestinal, incluso a la motilidad, y también pues parece que cosas de la microbiota, pues como os decía, por ejemplo, con el sueño o de la dieta que tengamos, pueden tener un impacto sobre cosas como puedan ser el sueño o con estar más agitado o menos agitado, ¿no? Entonces, bueno, también hay, para quien le interese como toda esta área de trabajo, hay como partes grandes del máster dedicadas a que profesionales más expertos que yo en el tema os expliquen un poco de qué va todo esto y cuáles son las cosas que se están investigando. Luego también, bueno, algo importante y con lo que yo me encuentro con frecuencia es la parte del trabajo multidisciplinar o en entornos multidisciplinares donde muchas veces pues las personas que sean psiquiatras o pues tienen más manejo porque son médicos y han estado en hospitales y entienden un poco esa jerga que ellos tienen, pero nosotros pues muchas veces no, me dices cirugía bariátrica y a lo mejor pues bueno, me suena que es, pero no entiendo muy bien o Ozempic, pues yo qué sé, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece importante comprender la nomenclatura biomédica y los procedimientos frecuentes por los que puedan pasar muchas pacientes o puedan haber pasado, ¿no? Y poder entender si es un buen momento para una cirugía bariátrica o no, o qué impacto puede haber tenido en esta persona que tiene una cirugía bariátrica y entonces a lo mejor pues tiene más reflujo del que tendría, ¿no? Todas estas cosas que como psicólogos pues es verdad que a veces como que nos separamos un poco de la parte bio, pero que también existe y que también es importante pues conocerla. También cómo adquirir conocimientos básicos sobre microbiota, probióticos, etcétera, que son cosas que cada vez se traen más a consulta porque están en internet y están en todas partes y las van a traer. Y luego, pues facilitar todo el trabajo multidisciplinar al comprender un lenguaje pues, específico, ¿no? Y también, por si acaso hay alguien que no es profesional de la psicología, me parece importante la parte de conocer y detectar los trastornos de la conducta alimentaria, o aunque uno sea profesional de la psicología, si no lo tiene muy en mente, porque muchas veces se dan procesos como muy iatrogénicos de, bueno, pues por ejemplo, de someter a una cirugía bariátrica a una persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria activo, que eso para nada es recomendable, ¿no? O cuestiones así. También para poder conocer los factores psicológicos subyacentes y la complejidad de las alteraciones alimentarias, que va mucho más allá de comer más o comer menos y de que sea algo simple. También la parte de disminuir el estigma, y esto creo que también nos atañe a todas, también a las psicólogas, ¿no? De entender que detrás de un sobrepeso pues puede haber un montonazo de cosas, puede haber un montonazo de cosas médicas, pero también puede haber un montonazo de historias traumáticas y difíciles, bueno, una historia de muchos intentos y mucho fracaso y también de mucho rechazo social y que todo esto es algo que, bueno, que tenemos que tener en la cabeza. Y luego también pues, poder acompañar en el cambio de hábitos desde un mayor conocimiento, tanto del cambio de hábitos que queremos hacer, en el caso de los psicólogos, si no sé muy bien para qué sirve esto que le ha dicho el médico que tiene que hacer, pues es que igual tampoco me es sencillo acompañarle, ¿no? Y también pues tener en cuenta los factores psicológicos asociados al cambio de hábitos. Y ahora ya como contándoos un poquito más del máster, aunque mañana se pondrán en contacto con vosotros, ¿no? Y os ayudarán un poco los asesores a ver un poco el equipo de admisión, pues todas las dudas que tengáis más concretas de precios, de tal, de cual, eso mañana os resuelven lo que sea. Pero bueno, yo os cuento así un poquito. Es un máster que cuenta con 60 créditos ECTS que están avalados por la Universidad a Distancia de Madrid, que es la UDIMA. Entonces, en eso pues os cuenta y os certifica para lo que necesitéis. Tiene una duración total como de 9 meses y tiene varios inicios durante el año. Es decir, no es que empiece en septiembre, no, sino que van formándose grupos. Por ejemplo, ahora se está cerrando, para los que os vayáis a apuntar, se está cerrando un grupito para empezar una edición. Entonces se van haciendo, pues yo qué sé, como uno al mes o varios a lo largo del año para que os podáis ir apuntando al máster. El formato es
semipresencial y flexible. Es decir, vosotros vais a tener, ahora os pongo una diapo donde sale, pero vais a tener vuestras clases online pues conmigo, con otros profesores y tal. Las clases van a estar grabadas y vais a tener también unos apuntes que os vais a poder descargar. Y luego tenéis una parte de prácticas que ahora os cuento, que es esta que puede ser presencial, pero también puede ser online. En esto es flexible para la gente que no sea de Madrid, que el centro está en Madrid, o para gente que no pueda hacerlo por lo que sea. Y esas prácticas son en un centro de nutrición, que ahora os comento. Entonces, pues como os digo, tenéis como todas las clases teóricas, pues yo de psicóloga creo que estoy yo, luego hay varias compañeras psiquiatras de aquí de la unidad, también hay nutricionistas, pues una de ellas, como os decía, mi compi Lucía, y luego pues también hay pues oncólogos, cirujanos, ¿no? Como una cosa así más para cada uno para ir hablando como de su área más de expertise. Hemos elaborado unos apuntes que os vais a poder descargar y tenéis como toda la plataforma online. Luego las evaluaciones van a ser online tipo test, se dividen en 8 módulos, que ahora os cuento cuáles son. Luego están esas prácticas en el centro de nutrición que os cuento y finalmente tendríais que hacer un TFM. Entonces, bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, los apuntes y tenéis un ejemplo de cómo sería una clase y cómo veríais la plataforma digital. Y bueno, pues aquí os he puesto algunos de los profesores, pues como para que veáis un poco, pues eso, que hay gente más especialista en aparato digestivo, gente más en cirugía, gente más de nutri, gente más pues del ámbito de la salud mental, ¿no? Un poco para tocar desde todos los palos. Y los bloques son los siguientes. Hay un primer bloque de introducción y últimas tendencias en nutrición, hay un bloque de nutrición y bienestar, dos bloques de nutrición y salud digestiva. Luego está el bloque de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, que es el que hemos hecho mayormente mis compañeras y yo. Luego hay un bloque entero de tratamiento de la obesidad y luego un par de bloques sobre la microbiota. El centro en el que hacéis prácticas se llama Enaltea, ¿vale? Y es un centro en el que trabajan nutricionistas y también trabajan psicólogas y ven casos de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, la idea del máster sería, bueno, pues que de las prácticas, ¿no? Que podáis aprender a través de la práctica y que esto os permita poder ejercer de forma más autónoma en todo este ámbito de la nutrición, de la obesidad y de la microbiota. Entonces, tenéis una parte online, que son casos clínicos con diferentes profesores del máster, entonces pues se presentan casos reales de, mira, pues una persona viene con esta y esta y esta dificultad y entonces ahí pues como que lo vais resolviendo con la idea de eso, de poder practicar algo más realista. Y luego están las prácticas presenciales que son optativas en este centro y también existe la posibilidad de hacerlas en streaming. Es decir, se acuerda con el paciente o con la paciente o, ¿no? de la nutri o de la psicóloga o de quien la vaya a ver, oye, pues mira, tenemos estas prácticas tal, entonces vosotras lo veis online en streaming, pues eso, sobre todo para las personas que no seáis de Madrid y no vayáis a poder acudir al centro. Y los grupos son bastante reducidos. En este centro, en Altea, pues lo que hacen es tienen una parte como dedicada más al aparato digestivo, también tienen una parte de salud hormonal femenina, que os comentaba antes de las alteraciones nutricionales en el embarazo, la menopausia y tal. También tienen una parte de trastornos de la conducta alimentaria, otra de recomposición corporal y también una parte de nutrición clínica. Entonces, bueno, estas serían un poco las prácticas. Todas las dudas que tengáis las vais a poder preguntar mañana y también podéis escribir al correo electrónico. Y hace un segundo que voy a abrir el Teams para poder ver el chat por si me habéis dicho algo. Vale, vale, pues eso, por mi parte ya estaría. Dejo de compartir pantalla. Y no sé si alguien tiene alguna duda o quiere preguntar alguna cosa o lo que sea, pues me decís. Vale, no parece que haya mucha duda. A ver, que me escriben por aquí.
Vale, me escriben por aquí, yo no sé por qué no lo estoy pudiendo leer, pero que preguntáis que si el máster como psicólogo es recomendable o está más enfocado para otros profesionales. O sea, el máster no es que vaya a profundizar en el tratamiento clínico de, por ejemplo, el trastorno de la conducta alimentaria como tal. Sí que hay como todo un módulo entero de los 8 que está dedicado a los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, y ahí sí que profundizamos bastante en esto. Pero la idea del máster es un poco también poder tener como ciertos conocimientos nutricionales y también de ciertas intervenciones médicas, etcétera, para que podáis trabajar también de forma un poco más autónoma en lo que tenga que ver con todo esto de la nutrición. A mí me parece, bueno, según el contexto en el que uno trabaje, sí me parece que puede tener interés. Vale, toda la parte de precio del máster y todas estas cosas, mañana os lo aclaran ellos, ¿vale? Porque yo como no me dedico tanto a la parte así más administrativa y de admisiones, no estoy tan en eso, pero mañana os llamarán y se pondrán en contacto con vosotros y ahí le podéis preguntar todas las dudas a quien os contacte. Vale, a ver. Sí, ¿me escucháis bien? Porque me está diciendo cosas raras los auriculares, ¿se me escucha bien? Si no, los quito. Sí se oye, vale. Que sí, luego en cada uno de los epígrafes que yo os he mostrado, como de los 8 bloques que os he mostrado, luego se entra como más en profundidad, ¿no? Entonces sí que se habla un poco de, para mejorar el sueño, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué alimentos son más recomendables? ¿Qué alimentos son menos? El tema del funcionamiento de la microbiota se entra como muy en detalle de todas las cuestiones biológicas que yo no os las voy a explicar porque sería ridículo, pero sí, sí que se entra en detalle de cómo funciona toda la parte de la microbiota, de todos los cambios de dieta y cómo interaccionaría. Bueno, todo esto sí que sobre todo lo lleva un hombre que se encarga de toda esta parte de la microbiota y la parte digestiva, que es médico. O sea, todo esto lo explican médicos, obviamente, mil veces mejor que yo, y también os lo explican las nutris. Vale, me preguntan también el tipo de bibliografía que recomendamos. Recomendamos bastante bibliografía, también me pregunta, porque pone, os lo leo, una duda, ¿qué tipo de bibliografía recomendáis para saber cómo de específico general es el temario y ver un poco la dedicación que requiere? A ver, la idea del máster es que lo hacemos diferentes profesionales que nos dedicamos a diferentes áreas porque cada uno entra bastante en su tema. Entonces, luego sí que se entra bastante en detalle en todo esto de la microbiota, en todo el tema de la nutrición. En todo esto se va a ver como muy en detalle y cada uno como que desarrolla bastante su área. Recomendamos bibliografía que se puede leer, pero también es verdad que los apuntes nos los hemos currado y bueno, que están bastante bien resumidos y bastante bien explicados, también tienen figuras, esquemas, o sea que en ese sentido yo creo que se puede hacer con mayor o menor grado de dedicación, o sea, obviamente los apuntes habrá que leerlos y habrá que estudiarlos, ¿no? Eh, pero que tenéis ahí buenos resumen. Vale, es que no se trabaja como con manuales de referencia, ¿vale? O sea, la idea no es que vosotros os leáis todos los manuales de referencia y estudiéis de ahí. Sí que os recomendamos bibliografía para quien quiera ampliar, ¿no? Porque obviamente si uno tiene curiosidad, pues siempre está bien, pero vosotros vais a tener nuestros apuntes para descargarlos. Entonces, no es como leerte todo un manual de referencia, que es muchísimo, sino que nosotros hemos sintetizado lo que nos parece más importante de una forma bastante visual y bastante asequible. Y luego ya, quien quiera leerse manuales de referencia, quien quiera mirar la bibliografía, pues eso ya, vamos, que para ampliar siempre hay tiempo, pero que sepáis que tenéis ahí como bien resumidos los conceptos más importantes y sí que hemos hecho un esfuerzo de síntesis en ese sentido. Vale, de nada. Creo que no me he saltado ninguna. No sé si hay alguna más. No parece.
Vale, pues no sé si no tenéis ya más dudas, pues encantada de haber echado este ratito con vosotros y bueno, espero que os haya interesado y ya me contarán, a ver si os animáis.